Hola, muy buenas, saludos, Antonio Maeso, bienvenidos al canal. Hoy pruebo para vosotros esta fabulosa nueva moto de BMW, la F800 XR. También me subí brevemente, aunque no tengo imágenes, en la R, en la versión sin carenado. Ya hablaremos más adelante de las diferencias, pero me centré en este modelo, la XR, en esta que ya me estoy subiendo, ya que, bueno, pues es el modelo que aparece como novedad en el catálogo de BMW, con este motor que, si bien ha sido utilizado durante años en todas las F800, F750, etcétera, multitud de ocasiones renovado, mejorado, pues sí que ahora han montado en una categoría nueva como es esta XR en esta cilindrada de 900, ya que existía efectivamente en la cilindrada de 1000 centímetros cúbicos. Por cierto, pruebas de la 1000 centímetros cúbicos anterior a esta nueva versión 2020 que podéis encontrar también en mi canal, así como la presentación estática comentando características de este modelo XR 900 y también del modelo 1000. Dejaré los enlaces también en los comentarios, bueno, mejor que en los comentarios, en la descripción del vídeo, aunque podéis encontrarlo en la lista de reproducción video pruebas de mi canal. Bien, pues aquí salimos con la BMW F900 XR, bueno, pues circulando por lo que podrían ser las calles de cualquier ciudad. En este caso es el Toyo, en Almería, un día soleado. Empezó soleado y luego se tiñó de niebla, cosa curiosa aquí en esta zona, pero ocurrió. Me recordó a la niebla de la montaña de la isla de Man, tantas veces que aparece por allí. En fin, el caso es que aquí os puedo decir cómo circula esta moto por ciudad. Bueno, pues la moto se siente muy ligera. Se siente muy ligera cuando te subes, porque el reparto de pesos está optimizado de tal manera que ya veremos luego en diferentes estilos de conducción, diferentes situaciones, cómo realmente la moto tiene un equilibrio absolutamente fantástico. No reparte, o sea, no se nota una zona más cargada que la otra en cuanto a la parte delantera, la parte trasera. Y en ciudad, como vamos ahora a baja velocidad, pues se demuestran que pues la moto se maneja excelentemente bien. Es un poco más alta, XR es un poquito más alta que, por ejemplo, la R, la versión sin carenado, ya que, bueno, tiene un poquito más de recorrido de suspensiones y es un pelín más alta. Ojo, que no de asiento, que de asiento, pues bueno, pues yo con mi 1,72 llegaba cómodamente al suelo, sin apoyar los dos pies, pero completamente, quiero decir, si los apoyaba un poco de punta, medio pie, pero suficiente. Está en configuración de altura estándar. Recordad que BMW facilita en esta moto diferentes alturas, desde un poquito más baja, creo recordar 815 milímetros, hasta un poquito más de lo que originalmente trae, y que como yo la probé en este caso, en esta configuración original. Deciros que la posición de conducción también la noté un poquito más erguida y con el manillar un poquito más cerca de la posición de conducción, pues que por ejemplo en la XR1000 anterior, o que en la F800R anterior, ¿verdad? Y esto es porque, bueno, pues BMW ha querido darle este toque un poquito más erguido, un poquito más, el manillar un poquito más cerca, y también las estriberas un poquito más cerca o adelantadas, mejor dicho, hacia donde está el motor, con lo cual la posición es muy cómoda. Si a ello le sumamos que el motor es absolutamente suave y delicioso, recordemos, con doble eje equilibrado, pues hace que en la ciudad pues sea una auténtica maravilla, El embrague es bueno, relativamente blando, no llega a ser tan blando como en las últimas Honda, por ejemplo, de media cilindrada, pero no es para nada duro y es muy agradable, al igual que el resto de mandos, frenos, tanto delantero como el trasero.
Bueno, pues aquí estamos ya en autovía. En autovía la moto es curioso porque aquí fue donde me empecé a dar cuenta de que el concepto XR es un concepto R. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que es una moto que es más, bueno, que es rígida, como ya he comentado, en todos los aspectos, en ciudad, en autovía, y luego veremos en versión en conducción un poco más deportiva, en carretera de curvas, y que, bueno, que es rígida, y esa rigidez, bueno, pues la empecé a notar en dos cosas. Primero, a alta velocidad la moto no se mueve. Es decir, la moto no hace flaneos de ningún tipo y la dirección queda muy estable, incluido en aquellos momentos en los que cambias de carril y a lo mejor pues coges el cambio de ondulación del asfalto y demás, y en ese momento hay algunas motos que son más nerviosas y hay que coger un pequeño movimiento, ¿no? Que luego a lo mejor en conducción deportiva también sale a relucir cuando le abre gas fuerte, frena fuerte y demás. Bueno, pues esta moto es hipertérrita, no se mueve, es un absoluto rail y un rail que no es pesado, no es como esas motos que son un rail a base de una distancia entre ejes larga, entre un avance de dirección muy pronunciado. No, en absoluto. Esto tiene una configuración de carreras en cuanto a que la horquilla, el avance y demás, y las cotas del chasis, a mí me daban la sensación de estar en una moto más cercana a un concepto supermotor que a un concepto trail. O por ejemplo, para que me entiendan usuarios que puedan tener o hayan tenido probado otras BMW, pues por ejemplo es el polo opuesto a una GS 1200. Esta moto es más corta, es mucho más reactiva, más rígida y bueno, pues flanea menos, es menos fofa, es menos blanda en general y bastante más ágil. Entonces el concepto, ya me di cuenta aquí andando por autovía, pues que es absolutamente diferente. Más cosas hay que decir. Las suspensiones, también por seguir en la misma línea, pues aquí en autovía, los pequeños bachecitos. Ojo, esta unidad llevaba suspensiones también proactivas, dinámicas, que se pueden cambiar, electrónicas, en fin, se pueden hacer muchas cosas. Y seguro que se puede dar con un nivel de reglaje, bueno, acorde a lo que uno vaya detectando que necesita, ¿no? En mi caso, por ejemplo, tal como iba aquí de fábrica, la moto era saltarina, es decir, con las pequeñas ondulaciones del asfalto. Esta autovía del Mediterráneo aquí en Almería, que está bastante bacheada, pues no era cómoda. La moto iba, no sé si os fijáis en la cámara, que la cámara esta la llevaba en el pecho y la moto va dando pequeños saltitos. Entonces, esto es lo que yo he notado siempre en aquellas motos, pues en las motos deportivas, que las meten en autovía y va dando pequeños saltitos porque llevan unas suspensiones pues duras. Y en este caso es lo que noté. Pero insisto, para aquellos que estén pensando en viajar, para aquellos que estén pensando en utilizarla, obviamente para todo tipo de rutas, y es una moto muy polivalente, pues que no se preocupen, porque estoy seguro de que hay posibilidades de reglaje en las suspensiones para poder mitigar ese pequeño defecto que es una virtud en cuanto coges buen asfalto, en cuanto coges carretera de curvas. Pues ya sabéis que no se puede tener todo. Bien, la posición de conducción es muy cómoda, erguida. Vas un poco encastrado en la moto. Es una moto en la que no vas subido, vas un poco incluido en ella. Y el asiento pues tiene una dureza típica en BMW, que es muy equilibrada. La verdad es que se maneja muy bien. Y la protección en autovía, pues como tiene una pantalla que se regula con la palanquita esa que veis ahí delante, pues lo cierto es que se puede colocar a diferentes alturas, y aunque normalmente la llevas baja para conducción deportiva, o la llevas completamente subida con la palanquita esa bajada, y sería la posición ideal para autovía. Te quita bastante del casco, pero bueno, hombros y brazos quedan un poquito más expuestos, aunque decir que los paramanos, por ejemplo, de esta moto, pues son muy interesantes porque son muy bien diseñados, como ya dije en el vídeo de presentación, y te quitan pues el frío en invierno de las manos, y por la posibilidad de que te golpeen piedras, insectos y demás en las minas. Bueno, pues ya entramos en la zona donde esta moto se defiende.
en la zona donde esta moto me dejó sorprendido. ¿Por qué? Porque bueno, el chasis para mí ha sido lo que más me ha sorprendido. Como digo, una moto muy rígida, una moto con un tacto deportivo, absolutamente deportivo, y una moto con un motor que tiene un medio régimen suavísimo. Yo no diría, con estos 105 caballos, yo no diría absolutamente demoledor en cuanto a empuje, pues son 105 caballos. Esto es muy subjetivo, dependiendo de las motos que hayas probado. Y yo, acostumbrado a las motos muy deportivas, a la Superbike y demás, pues ya no me sorprende, pero 105 caballos son muchos, y son más que suficientes para todo, para divertirse, para ir suficientemente rápido y demás. Pero es que en este caso en particular, en esta moto, tiene ese medio régimen con el que, bueno, me voy moviendo aquí, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, que es una auténtica dulzura, porque es absolutamente plano. Qué pena, todavía no he podido meter esta moto en el banco, espero más adelante poder hacerlo para vosotros en el canal. Pero efectivamente una dulzura fascinante, pero un empuje muy lineal. Entonces ese funcionamiento 4, 5, 6.000, 7.000 vueltas es un empuje que parece que lleva un motor eléctrico. No vibra, rumorosidad muy baja del tubo de escape, del motor también. Quizás suena más el motor que el tubo de escape en esta moto. Pero como digo, sobre todo el empuje súper lineal, motor eléctrico prácticamente, y eso, bueno, pues se agradece porque hace muy efectiva la conducción. Aquí saliendo de las curvas aceleraba y bueno, pues simplemente agarrabas, cogías velocidad y te dedicabas a trazar y a usar la maravilla del tiralíneas de este motor, tal como y de este chasis, perdón, tal como lo ha sacado BMW a la producción. Un chasis que es de acero, y que BMW ha trabajado mucho en la rigidez y la flexión, es decir, cómo influye el que, dependiendo de lo rígido que se fabrique la estructura, pues cómo influye en la dinámica y en las reacciones que genera el movimiento, cinemático de la moto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que no han cogido y han diseñado un chasis y colgado un motor, sino que han diseñado un chasis en conjunto con el motor y han calculado flexiones y deformaciones para hacer que en conjunto pues sea lo más lo más equilibrado, porque aquí o buscas excesiva flexión y digamos un poco de excesiva comodidad, o buscas una rigidez absoluta, y en este caso pues sería prácticamente una moto de carreras. Bueno, pues aquí hacemos una pequeña parada para intercambiar impresiones aquí con los amigos alemanes con los que hicimos esta salida. Esta chica alemana, Antonia, me decía: no corran mucho, Maeso, TT Rider, no corran mucho. Bueno, intentábamos simplemente no perder comba con nuestro anfitrión. Aquí es donde se enciende la moto, fijaros, ese donde iría la llave de una moto normal, ahí tiene ese botón y enciendes. Este panel TFT es absolutamente fantástico. Tamaño, información, lectura. Cuando subes de vuelta se van cambiando los números y van agrandándose, en fin, una maravilla. Y aquí a mi lado pues tenéis luego esta moto que me di una vuelta también, la probé, la BMW R, en este caso, que digamos que todo lo que estoy diciendo para la XR pues digamos que valdría para la R, a excepción obviamente de la protección aerodinámica, pero también un poco de la postura de conducción, que es un poco más avanzada y un poco más inclinada hacia adelante que en la XR. En la XR podríamos hablar de una postura neutra, una postura de espalda a 90 grados con el asiento o con el eje horizontal de la moto. Y en la R, pues no, en la R vamos un poquito más avanzado y digamos que una posición un poquito más deportiva, sin llegar a ir un poco tan tumbados como en las Monster, por ejemplo, por poner una referencia, ¿verdad? Bien, el cuadro del que os hablaba, fijaros, se ve de maravilla, tiene unas dimensiones fantásticas y yo no he visto hasta ahora en ninguna moto de calle un cuadro con semejante nivel de acabado y de prestaciones. De hecho, la moto, esta BMW XR,
bien sea porque esta unidad que yo probé llevaba ya instalado además todas las opciones posibles, pues me parece el paquete tecnológico también más avanzado que hay, ya que bueno, pues tenía hasta una aplicación móvil para conectar a la moto, diferentes funciones, los modos de conducción, el modo conducción Dynamic Pro, que se acciona con una llave, digamos, USB que hay que comprar opcional, y bueno, y ya completando por ejemplo con el botón de llamada de emergencia en caso de pues tener un accidente, Dios no quiera, o necesitar asistencia, pues la moto se pone en contacto con una centralita de BMW, la cual te facilita después el acceso a tener ayuda, ¿no? Entonces en este aspecto tecnológico es absolutamente impresionante, y yo no creo que haya ahora mismo una moto a este nivel, aunque por ejemplo la nueva Triumph y otras marcas están obviamente pues luchando y compitiendo en este aspecto y poniéndose a la altura. De comentar también de los modos de conducción, que yo fui en el modo Road, en el modo Road, en el modo también de Dynamic y Dynamic Pro. Y ciertamente lo único que noté es que en el Dynamic Pro pues bueno, pues hay esta desconexión del ABS trasero, que es un poco molesta en el Dynamic normal y en el Road, porque bueno, si vas un poco rápido, o yo no sé, porque a lo mejor el estilo de conducción que yo llevo, freno mucho adelante y para timonear utilizo el freno de atrás, y ya se me empezaba a clavar y necesitaba que clavase un poco, y sin embargo pues el ABS no me lo permitía, ¿no? Entonces yo cómodamente me fui a Dynamic Pro, en el cual además tienes la opción de desactivar todo, control de tracción y demás. El control de tracción no creo que sea ninguna cosa que habitualmente se vaya a utilizar en esta moto, porque el motor es tan suave, tan sumamente elástico, que bueno, yo no veo que esta moto vaya a derrapar, salvo obviamente en conducciones de agua o caminos, bueno, o caminos que tengan tierra o cosas de estas, donde entonces sí. Pero en una conducción habitual, 90% del tiempo, el control de tracción de esta moto posiblemente, bueno, pues es una cosa que está ahí y ayuda para seguridad del que la pilota, pero no creo que sea absolutamente imprescindible. Como veis, aquí en carretera tiene una tercera, sobre todo una cuarta marcha absolutamente fascinante para ir en cuarta prácticamente por todo tipo de carreteras de velocidad media, porque sale muy bien, muy fácil desde bajas revoluciones, y pues estira hasta una velocidad sorprendente en esa cuarta velocidad, que ahora voy en tercera, pero prácticamente era tercera, cuarta en todos este tipo de carreteras como las que estábamos ahora. La moto cuenta además con este botón en la piña izquierda, multicontrol, que lo llama BMW, con el cual pues se pueden controlar diferentes funciones de la pantalla, al igual que el botón Mode en la piña derecha, y una opción para, una vez activado el modo Dynamic Pro, poder cambiar lo que te muestra la pantalla a lo que sería una imagen de un cuenta revoluciones de carreras habitual, de aguja y de esfera, pero en la gráfica de la pantalla TFT, o bien un sistema de navegación en el modo Road, un sistema de navegación por GPS, ¿no? Estos serían dos de las opciones que te da también este magnífico cuadro que estáis viendo todo el rato en la moto. Una moto que viene cargada de tecnología, como veis, que tiene también completamente luces LED, adaptativas en caso de opción, que también es una cuestión interesante para aumentar la seguridad en conducción nocturna, y que por los 12.000 euros aproximados que va a valer en su versión base, bueno, pues está un poco en línea con las rivales de Triumph, de KTM, Yamaha Tracer, no sé, Kawasaki Z900, aunque esta ya sería más rival de la versión R sin carenado, la cual está, como digo, sin carenado, pues sí que partirá de aproximadamente unos 9.000 euros, que será un poco la opción más económica de entrada de una moto realmente muy válida, sobre todo para aquellos que no estén pensando en hacer viajes con este tipo de motos, salir pues a disfrutar un poco más de autovía o altas velocidades, ¿verdad?
El doble eje de equilibrado en el motor se nota en que, bueno, en esa suavidad que sobre todo yo diría que ha ganado en la zona de bajos y medios, porque ahí, y yo fui poseedor de una F800 ST hace tiempo, pues este motor ha ganado en suavidad en ese rango de revoluciones. Aquí tenemos, fijaros cómo se enciende la pantalla. Vamos a escuchar un poco una aceleración aquí que hice. Bueno, ahí os saludo desde el espejo. Espejos que son pequeños, espejos que, bueno, son un poco sacrificados al apartado estético. Y bueno, hay que acostumbrarse a ellos, supongo que podrían ir y funcionar bien, pero yo de entrada me molestaban un poco el hecho de no tener suficiente campo de visión. Pero bueno, es una cosa que se puede arreglar. Fijaros la pantalla, cómo ha cambiado la pantalla de la moto, y me da una advertencia. Me da una advertencia y me dice que el sistema está teniendo un fallo y que bueno, pues debo de contactar con el taller mecánico de BMW. Así que aquí doy un pequeño acelerón y me pongo a la altura de mi guía alemán para comentarle, y luego resultó que el sistema de alerta o de salvamento por SOS por GPS que lleva, este botón para poder llamar a la centralita BMW, pues depende de la señal GPS. Y aquí dice un fallo de emergencia y que por favor pida cita con el concesionario BMW. Bueno, pues esto al parecer ocurre cuando la señal GPS se pierde, simplemente, y la moto pues entiende que no puede geolocalizarse, y entonces obviamente, llegado el punto de tener que llamar por la emergencia, pues no vas a saber dónde, no va a transmitir el sistema dónde estás, y bueno, pues no te podrán localizar de esta manera, vía GPS. Así que bueno, es una curiosidad de estas cosas de llevar tanta electrónica y tanta modernidad en este aspecto, ¿no? Pero creo que es un paso adelante interesante. Nada, con lo cual, bueno, en este aspecto, de nuevo felicitar a BMW, porque el diseño del asiento y la ergonomía, como digo, bastante adelantada, bastante erguida, prácticamente la espalda recta, sin cargar ningún peso más que el propio de los brazos sobre el manillar, un manillar que no está alejado para nada del asiento, con lo cual estas personas que necesitaban montar unas torretas para, como yo mismo hice por ejemplo la F800 ST en mi día, pues no tendría que hacerlo en esta, porque el manillar está suficientemente cerca del asiento como para no sentir que tienes que estirar los brazos en exceso, con lo cual te fuerza a moverte hacia adelante. Así que ahí de nuevo también otro acierto en una moto que, como digo, lo que destacaba es eso, lo bien que va en curvas, lo ligera que se siente, lo rígida que es, lo bien que frena. No he dicho nada de los frenos, salvo que bueno, que se acciona el ABS cuando quizás no lo espera uno en algún tipo de conducción deportiva, el trasero me refiero, pero que se puede quitar con los diferentes modos de conducción, pero que bueno, pues detienen la moto muy bien, y están a la altura de lo último en frenos que te puedes encontrar en motos deportivas. De hecho, en algún momento tuve que hacer alguna frenada un poco fuerte y casi que tendría a levantar de atrás, es decir, que había potencia de sobra. Esto que regulas frenando y notas que bueno, pues llegado el momento, todavía no has acabado la cantidad de frenada disponible en cuanto a potencia, ¿no? Sobre todo en el freno delantero. Esta BMW F900XR es para quien quiere moverse con velocidad, para quien quiere moverse con agilidad, para quien le gusta el tacto deportivo pero no quiere ir agachado en una moto R, para el que le gusta llevar buenos frenos y una precisión
y que normalmente asociadas a estas motos deportivas, y para el que se sube a una 1200 GS y dice, bueno, pues esto es una especie de barco, un sofá con ruedas. Pues para esa persona es esta XR, que por otro lado tiene un consumo moderado, dice BMW que 4,2 litros a los 100 de consumo medio, lo cual está muy bien, y que además lleva un asiento trasero, pues que bueno, para unos recorridos medios, digamos, pues se comporta perfectamente, y yo creo que da comodidad suficiente a cualquier persona. Además, bueno, pues la moto, con ese reparto de pesos que tiene, yo creo que se va a seguir comportando. No la pude probar con pasajero, pero intuyo que el reparto de pesos unido a la capacidad para bueno, pues adaptar las suspensiones pueden hacer que la moto se siga comportando muy bien, y una moto que permite ir a mucho ritmo, permite ir a un ritmo muy rápido, porque como estoy hablando todo el vídeo, pues la moto es muy estable, es muy rápida de dirección, es muy rápida cambiando de dirección. Ojo, a pesar de que se nota bueno, pues que va a ser una moto con cierto recorrido de suspensión, cierto recorrido, de ahí el tacto un poco supermotas. Lleva un poco cierto recorrido de suspensión, me refiero más del habitual que encuentra en una moto deportiva, o incluso en la otra, en la BMW, en la 900R. A pesar de eso, como digo, cambia de dirección y demás, y bueno, pues se maneja con ese tacto, que es lo que destaca de esta moto, ¿no? La capacidad para ir rápido, y a la vez, pues como digo, cuando quieres ir tranquilo y quieres ir de paseo, una moto muy agradable con un motor eléctrico. A lo único es que en ese momento pues habría que tarar las suspensiones para que, bueno, pues se acomodaran un poco a ese ritmo más pausado, pero puede ser una moto de doble personalidad, de las que hay pocas, y sobre todo con esa, por lo menos a mí personalmente, es de las motos que más me ha impactado en los últimos tiempos, por esta capacidad para, pues efectivamente, para ir rápido en una moto de tamaño medio, que yo pienso que es la elección ideal, incluso por delante de la versión de 1000, en la cual un equilibrio inédito el que alcanza BMW con esta moto, que te ofrece una moto muy deportiva con una posición de conducción muy agradable. En fin, gracias por estar ahí, espero que os haya gustado el vídeo, os dejo con un poco del sonido del motor y hasta el próximo.